Gracias. Gracias, México. ¿Listos? Sí, probando. Sí, 1, 2, 3. Sí. David danzaba. Saca tus notas, Tony. ¿Listos? Vámonos. ¿Listos? Sí. Sí. 3, 2. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos una vez más a su podcast de Reformadores, donde más que un contenido es una experiencia. ¿Les gusta el eslogan? Me agrada. Me gusta. ¿Qué número es? Vamos a tener el podcast número 28. Sí, porque nos quedamos en el que era tu edad, en el 27, ¿no? Mira, rápido, A ver, ¿no? ¿cómo dijiste ahorita? ¿Donde más que un qué? Donde más que un contenido es una experiencia. Déjale yo con voz de locutor así. Dale. Donde más que un contenido es una experiencia. No, pues ya se ve ahí. Para contrataciones. Contrataciones al... Don Juan Manuel, él cobra por mí. Y sí, Sí. ¿no? O sea, claro que sí. No, Pues sí. nada, jóvenes. Y no tenemos promoción. O sea, No. bueno, Arrancando. Bueno, hay que llenar las arcas. Ok, bueno, me parece que este puede ser un buen contenido como para el previo. Así Sí. de que... Bueno, uno llenan sus arcas utilizando otros métodos como el que vamos a hablar ahora. Pero nosotros, o sea, yo me estoy refiriendo a llenar nuestras arcas sin que suene a mal, pues trabajando, ¿no? Una forma transparente. Una forma transparente. Una forma transparente. Ok. Entonces, creo que de en torno a todo lo que es profecía se mueve mucho esta expectativa, misticismo para otros, porque algunos hasta la profecía es sinónimo para ellos. Lo pueden llevar a un grado de hasta el horóscopo, ¿no? Sí. Que lo ven como... ven a estos videntes que salen ahí en televisión, en programas como... Ay, así, ¿no? ¿no? Con nombre y apellido. Sí, bueno, como monividente, ¿no? Ándale, sí. Entonces, diciendo, y toman eso como profecías, o sea, y la gente se alarma o en otros casos se alegra, ¿no? Por lo que te pueden decir en ese tipo de cosas. Pero, ¿qué onda? A ver. Mira, realmente si nos vamos como un poquito más atrás, realmente la profecía siempre ha existido, ¿no? Si nos vamos a historia de mucho antes, encontramos que ya existían hombres o mujeres que se dedicaban a esto, ¿no? Los encontramos con otros nombres, ¿no? Algunos adivinos, etcétera. Pero en la actualidad pareciera que estuviera de moda, como bien dices, ¿no? A raíz de que surgieron los bueno, también se les llegó a nombrar como astrólogos. Uh-huh. Entonces, desde que surgieron, más bien dicho, los astrólogos ahora en los medios de comunicación, donde no hay programa ya casi que donde no salga uno y te esté diciendo tu futuro, ¿no? Al final del día, o qué te espera para esta semana, o decretos y etcétera, ¿no? Claro. Pues digo, porque al final de cuentas, pues ahí es rating. No, claro. O sea, ahí pues por el rating y tiene morbo. Pero fíjate que esto ha despertado mayormente en el ser humano esa necesidad de estar sabiendo, consultando y buscando qué va a pasar conmigo, qué va a suceder, qué va a ser para mí el mañana, o de acuerdo a mi mes, o de acuerdo a mi signo, de acuerdo a mis acciones, a ver qué va a pasar, cómo me va a ir, qué es lo que viene para mí, claro, etcétera, ¿no? Porque otra de las cosas que cuando se habla de profecía y eso es etiquetarlo en un sentido futurista, ¿no, David? O sea, oyes la palabra profecía y como que inmediatamente estás proyectando hacia el futuro. ¿Esto es así o no? Digo, son a lo mejor aspectos que vamos a ir tocando. La necesidad de conocer el futuro ha existido desde siempre. Sí. Porque el futuro trae incertidumbre. Uh-huh. Y la incertidumbre es un sentimiento muy fuerte.
En algunas personas puede llegar a ser demasiado fuerte, tanto que siempre están buscando la manera de saber qué es lo que viene en el futuro. Ajá. Entonces, ese sentimiento de incertidumbre es lo que hace que haya divinos, que haya videntes, que haya personas queriendo saber qué es lo que viene desde tiempos antiguos. De hecho, en los tiempos de Abraham, se cree, según lo que dice el libro de Jacer, que Abraham miraba las estrellas porque miraba los astros en el lado de la astrología. Y la astrología para Abraham le decía que él no podía ser fértil, que él no iba a tener hijos. ¿Sí me explico? Entonces, cuando Abraham, que su familia estaba llena de dioses y que Abraham no creía en todos esos dioses, esto lo dice el libro de Jacer, no es algo bíblico ni nada, es algo que dice el libro de Jacer, que es un comentario bíblico. Sí, puntualizando. Sí, puntualizando, no es revelación ni nada. No como doctrina. Sí, ni no, busqué el libro de Jacer y el libro de Jacer dice eso, y lo traigo a colación como anécdota. Claro. Y dice este libro, y se me hace muy curioso, no sé si es verdad o no, pero lo que dice está bien curioso, que Abraham un día agarró un marro y quebró todos los dioses de su padre. Todos los quebró. En la cultura judía ese es una vertiente muy... Sí, eso muy... viene en el libro de Jacer. Y entonces al más grande de los dioses que estaba ahí de barro le puso el marrito hacia el lado. Y fue y le dijo a su papá, oye, mira, ven lo que pasó. Y mi papá dijo, ¿qué pasó? Se agarraron entre los ellos. dioses? No, pues se pelearon entre ellos y este fue el que les ganó a todos. Pero ¿cómo va a ser? Le dijo, si esos no se mueven, si no hacen nada los dioses. Y entonces le dijo, ¿y por qué les oras si no hacen nada? Claro. ¿Sí? Porque Abraham ya tenía esta conciencia un poco más grande. Y entonces a él le enseñaron a seguir que estaban a la... Sí, no, hasta ahorita coordiné todo. Sí, complementando eso que estás diciendo, yo había escuchado que también el pueblo viene con el padre de Abraham a decirle, oye, sabemos que Abraham hizo esto y lo querían linchar prácticamente. No sé, no sé por qué me imagino como en México, ¿no? Sí. Entonces... Le hizo le rompió la cabecita a la Virgen, línchalo. Sí, que bueno, tengo por ahí una historia con mi abuela una vez que se me cayó el niño Dios, que bueno, luego les platico. No lo pusiste a bailar el pasito perrón. No. Pero se dice que bueno, que lo querían linchar. Entonces el padre de Abraham dijo, a ver, si estos son dioses, pues que ellos se hagan cargo de él, ¿no? Que ellos se defiendan. Pues que ellos se defiendan. Entonces la astrología, que era ver los astros para el futuro, que ya existía desde los tiempos de Abraham en base al zodiaco, le decía a Abraham que él no podía tener hijos. Y por eso, según dice este libro de Jacer, Dios le dijo a Abraham, mira las estrellas. Lo llevó a un plano. Lo llevó a un plano, al mismo plano que le decía que por un lado él no podía tener hijos. Dios le dice, ve a las estrellas. Y él dice, pues es que las estrellas me dicen que no puedo tener hijos. Y él le decía, no, cuéntalas y esa va a ser la cantidad de descendientes que vas a tener. Imponiéndose Dios sobre cualquier otro tipo de profecía y sobre cualquier otro tipo de forma de querer ver el futuro que solamente Dios conoce. Ahora, Dios trae profetas en el Antiguo Testamento, ¿para qué? Las traen en puntos específicos, que era cuando el pueblo de Israel se desviaba y dejaban de escuchar la voz de Dios. Él traía el profeta, ¿para qué? Para que el profeta regresara al pueblo al camino de Dios. Él se convertía en el vocero de Dios. Entonces, sí decía lo que venía en el futuro, pero en la Biblia hay algo bien importante, que Dios siempre desde Génesis hasta Apocalipsis dejó promesas. ¿Sí? Entonces, la profecía muchas veces la estamos buscando para intentarnos brincar las promesas que Dios ya de antemano dejó en su palabra. ¿Me explico? O sea, sí puede Dios venir. Yo creo en la profecía. Yo creo que Dios habla a través de profetas, incluso el día de hoy. O sea, la promesa, a ver si entiendo lo que estás tratando de decir, la promesa conlleva un proceso en el cual conlleva obediencia a veces. Sí, así es. Fe, etcétera. Y como que la búsqueda del hombre a través de la profecía es como la ruta corta. La ruta corta, a ver qué es lo que querer Dios buscar me la tiene que ruta decir, corta. en lugar de confiar plenamente en lo que la palabra dice. Ahora, eso es en muchos casos, no digo que en todos, ¿verdad? Pero en muchos casos sucede eso, que la gente está buscando tanto la palabra de parte de Dios en el profeta o en el don de ciencia o en el don de profecía, que se olvidan de buscar primero la profecía más importante, ¿no? Que es la que viene en la palabra. Entonces, si cambiamos esa ecuación,
comenzamos a tener entonces lo que luego se empiezan a hacer como sectas. Ahorita anda una secta que es del pastor, y ese se lo voy a decir con nombre y apellido, del pastor Jonathan Mesa. No sé si lo han escuchado. Sí. Él habla de la diosa. Ah, del sí, Espíritu yo Santo lo he Madre. escuchado. Sí. Y él ahorita trae la idea de que él va a ser ascendido a los cielos y va a ser transformado antes que todos. Para ser ascendido a los cielos y su cuerpo va a ser transformado. Ya. Y uno dice, Dios bendito. ¿En sea. mujer? Me suena a este No. señor colombiano, un colombiano y que ya falleció, creo, y ahora su esposa tomó el rol de... El Cristo Lisbeth. O sea, ajá, su esposo se me fue el nombre, pero por ahí va la ecuación. Por ahí va el rollo. Este amigo está en Ciudad de México. Y él dice que el Espíritu Santo es una mujer para que Dios haya podido tener un hijo necesitaba tener una esposa y por eso el Espíritu Santo tiene que ser mujer. Es buscarle 3 pies al gato. Pero entonces, precisamente de confiar más en la profecía que una persona puede tener o que puede venir de parte de Dios y no juzgarla como dice la palabra, es que salen ese tipo de sectas que luego tergiversan lo que está escrito en la palabra. Es que ok, porque ahí ya te adelantaste la línea... 3 kilómetros. 3 kilómetros. Y ya me gustaría como retroceder un poquito, pero ¿de dónde surge la profecía? O sea, ¿o qué es la profecía como tal? O sea, ¿quién fue el primer profeta? O sea, ¿de dónde surgió la profecía? Digo, partiendo de ahí, ¿no? O sea, de un hombre, de Dios mismo, no sé, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Y qué es Porque, por ejemplo, yo no veo la profecía como una predicción, como una serie de predicciones, sino lo veo más bien como un contenido que es vertido desde la eternidad. O sea, para mí la profecía proviene directamente de Dios. De ahí surge, no sé, ¿cómo? Mira, Un mensaje directamente de Dios. Es fácil de entender y creo yo que esto es lo primero que todos deberíamos de entender, ¿no? Y pueden ir a Google y buscarlo sin ningún problema y está muy entendible. ¿Qué es la profecía, en este caso bíblica? Consiste en la proyección de precedentes bíblicos, el uso de eventos proféticos y poder interpretar procesos proféticos que además de poder interpretar el pasado, inspiran el presente y permiten entender el futuro. Como bien decía David, al final de cuentas hay un precedente que es la palabra de Dios, en la cual ahí está la palabra profética más certera que nosotros podemos tener. Y de ahí debe de surgir o debe de ser el fundamento de una palabra profética. Ok, pero vuelvo al punto. ¿Pero qué es? Por ejemplo, el término usar una palabra es una cosa, pero el término usar una palabra profética, ¿qué significa? ¿Qué sentido le da a la palabra? Es que... ¿Sí me explicó? Entonces, en sí, ¿qué es la profecía? O sea, muchos dicen que la profecía... Dentro de la palabra. Muchos dicen que la profecía es predicar, pero no, porque en las palabras originales se usa una palabra para predicar y una palabra para profetizar. Son dos cosas distintas. Exacto. ¿Sí? Predicar es simplemente exponer a través de revelación o a través de una oratoria. De una oratoria lo que uno cree que Dios le ha dicho a través de la palabra, lo que uno puede explicar y enseñar a otras personas, ¿no? Eso para mí es la predicación y exponer el evangelio a quienes no lo conocen, principalmente. La profecía, dijo Pablo en Corintios, que dijo que, no quiero mentir, ahorita busco la cita, está en Corintios, donde dice que él quiere que todos profeticen, ¿para qué? Para que si entra algún indocto o algún incrédulo, lo oculto del corazón sea manifiesto y entonces todos adoren a Dios. Exacto. Entonces la profecía no es que yo conozco lo oculto de tu corazón, no, es que recibo un mensaje de parte de Dios para un objetivo específico, ¿sí? Y ese mensaje puede ser del pasado, del presente, del futuro, o incluso de lo que Dios tiene pensado y quiere mostrar que va a hacer, ¿sí? Que al final de cuentas, volvemos al mismo punto como tú lo decías, o sea, se utilizaba desde antes a través de los profetas un mensaje que Dios quería hablar a las personas, pero por no ellos buscar a Dios, ¿no? Ok. Creo que diste ahí y yo concuerdo en eso. Para mí la profecía
es un mensaje, es un Así es, contenido así es. divino. Totalmente. En este Claro. caso divino. Sí, de hecho, es inspiración divina. Exactamente. Sí. Entonces, ahora, no siempre lo profético o la profecía no siempre fue una voz audible. No, claro. Sino, como ahorita No. lo acabas de decir, fue inspiración. Así o es. sea, tú a veces estás solo Sí. y simplemente te llega una inspiración, sobre todo tú que eres cantautor. No, ¿no eres músico o sí eres cantautor? No, sí, tengo algunas canciones por Entonces, ahí. por ahí la inspiración, entonces, para mí eso es la profecía. Un mensaje vivo, un mensaje con fuego, un mensaje directamente desde lo divino, Cierto. que cuando el hombre lo recibe, o sea, ¿cómo lo expresas? ¿Cómo expresas lo divino en algo, en un vaso, en un recipiente natural, ¿no? Entonces, es una ecuación ahí, o sea, es como vertir lava hirviendo en un recipiente de plástico. Sí, no, o sea, el contenido es algo, para mí es lo relevante, la profecía es lo relevante que Dios nos plasmó, y como lo decías ahorita, y quedó plasmado en la Biblia. Sí. Pero en sí la profecía es más que un texto bíblico, simplemente es más que una palabra escrita o una frase o una oración o una palabra profética, o la profecía es algo que tiene vida en sí mismo, ¿no? Ahora, No sé cómo lo ven ustedes. Sí, estoy de acuerdo. Siguiendo con tu misma pregunta, yo creo que uno de los primeros, hablando conforme a las palabras de Dios, quien profetiza es el mismo Dios. Obviamente. Fue el primero que Obviamente. suelta una palabra profética. Usted me sea la corregirá. luz, y fue la luz. Bueno, me iba a ir un poquito yo más adelante, poquito después. Para mí, que sí es aplicable, pero yo me iba a ir a la parte donde empieza a darle una palabra profética Ya al hombre. al hombre, a la mujer y a la serpiente. Exactamente, ese me ¿No? encanta, exactamente o sea, ahí. Ahí es donde, o sea, tu hombre, esto, y tu mujer Con dolores de con frente, dolores. con Y dolores. tú te arrastrarás, y le suelta la palabra, y la simiente tuya, y la simiente te herirá. Llega a tirar en calcañar. Ajá, Sí. o sea, ahí le estaba soltando una palabra profética para su futuro. Claro. Bueno, ajá, o sea, en el futuro inmediato y en el Claro. futuro Sí. del resto de la humanidad. Correcto. Fíjate que justamente eso que acabas de decir, yo pensaba mucho en eso porque en esa profecía que Dios mismo habla, y vámonos al plano de la serpiente y de la mujer, Ok. cuando le dice que entre sus simientes iba a haber un conflicto. Entonces, para mí la profecía tiene que ver con una semilla, con una simiente que ahora nosotros como hijo de Dios ya la tenemos implantada. Sí. Tú contienes profecía. O sea, cada uno de los hijos de Dios, yo lo veo, somos proféticos por naturaleza. Tenemos la palabra viva encarnada en nosotros. O sea, si la palabra que es Cristo vive en nosotros y Cristo es profecía pura, vamos a decirlo así, nosotros tenemos tenemos esa esencia de lo profético, que de ahí algunos tienen el don que profecía, que es muy diferente. que lo administran de una manera muy correcta. Hay otros que tienen ya el oficio de profeta, que ya es otro más profundo, pero hay otros que definitivamente le dan un uso totalmente distorsionado, ¿no? ¿Por qué creen que volvemos al mismo punto? ¿Por qué creen que la gente distorsiona tanto estos asuntos de la profecía, tanto en la búsqueda como en la exposición? Porque a veces cada individuo que anda profetizando... Una respuesta de lo más simple que pudiera, obviamente hasta más complicadas, pero lo más simple es, yo lo relaciono así. Cuando sale una moda, muchas personas
ven y, ay, qué padre está y me gusta, no sé, cierto estilo de ropa, cierto estilo de calzado, cierto estilo de peinado, etcétera, etcétera. Y no investigan, no se documentan, no se informan como para ver de dónde viene, quién la impuso, por qué tiene que ser ese peinado así, o por qué tiene que ser ese pantalón aguado, por qué tiene que ir ajustado. ¿Sí me explico? Todos esos detalles simplemente lo ven y está de moda y, ay, qué padre, me guste. Ah, pues entonces yo también, o sea, Me jalo en la ajá. corriente. Hay, obviamente, quienes sí se informarán, quienes les preguntas, oye, ¿por qué esta moda? Y te dirán santo y seña del ¿De por qué y tas y quién y etcétera, etcétera. Yo creo que así ha pasado. Yo, a raíz vaya, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Yo creo que ahí ha faltado conocimiento, ¿no? En el mismo pueblo de Dios y aún en la misma persona. No podemos echarle toda la culpa. Es que en mi iglesia no se enseña de profecía o no nos hablan de profetas. Bueno, oye, estudia, tú prepárate, documéntate, etcétera, etcétera. Y reitero mi comentario con el que inicié. Como está de moda ahorita, a todo lo que da, pues todo mundo ahora se hace llamar profeta. Que lo diría en este sentido, una moda retro, ¿no? Porque pues siempre ha existido. Sí. O sea, sí, ya lo dijimos. ¿Cómo se le llama cuando cuando una moda se vuelve, pero que ya la fue? Verdad, no, sí tiene un nombre, pero no me acuerdo. Pero sí es lo que suele suceder con las modas. Sí, dan vuelta. Da vuelta. Le cambian algún detallito y regresa. Porque la profecía, como bien lo dijiste, desde el inicio ahí está, ¿no? Así es, ha estado, ¿no? Pero ahorita como está en su boom a todo lo que da, entonces es como, yo también quiero, ¿no? Yo también puedo. Entonces, aunado al comentario que tú hacías... Que en cierto sentido sí, ¿no? O sea, sí, todos pueden profetizar. Ajá. Tú lo decías ahorita, lo que decía Pablo, ¿no? Ajá, y por tu comentario, ¿no? De que todos tenemos esa palabra ya encarnada, tenemos ya poder ser profetas, autoridad. Poder, autoridad, etcétera, etcétera. Pero aún en eso, yo creo que debe de haber cierta dirección, ¿no? Claro. Para, como dices tú, saber identificar el que tiene el don y etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque aunque podamos estar recibiendo un mensaje divino, como lo decíamos anteriormente, hay mensajes que no todos se tienen que compartir o hablar. A ver, interesante. A ver. Hay mensajes que yo puedo recibir que son para mí. Ok. A ver, ahí me Ok, sigue. ¿No? Mejor ahorita la planteo mejor. Sí, dale. Que son mensajes para mí. Y que por no saber identificar, entender, comprender que ese mensaje es algo para mí, yo puedo estar pensando que es para la congregación, que es para alguien, okay, ya, sí. Se vuelve como, pues es que, pues eso es el profeta. El profeta cuando recibe un mensaje, pues tiene que compartirlo, tiene que hablarlo. Yo lo he visto que es así. Pues yo también tengo un mensaje de parte de Dios, tómala. Espera. Sí. ¿Era para todos o era para ti? Exacto, ¿no? Regularmente, y ya en el ámbito de los predicadores, sí sucede mucho esto, ¿sí? Que de repente predican en base a la situación que ellos están pasando. Exacto. Y creen que es lo que deben de compartir. Y no. Cuando no es así, o sea, porque ya estás... Y bueno, parte de cuando uno predica, uno está profetizando ahí. Sí, claro. O sea, es parte de profetizar, el predicar. Pero cuando hablamos de profetizar es, bueno, ¿qué contenido estás profetizando? Totalmente. O sea, ¿estás entendiendo lo que ¿Cuál es el mensaje? ¿Estás verdaderamente transmitiendo el mensaje profético esencial o estás predicando un mensaje adulterado? Profético adulterado, acondicionado, asalariado, sí. etcétera. Con algún interés. Entonces, ¿tú qué piensas ahí, David? Porque tú eres muy celoso, eres un celote en cuanto a eso. Pedro
por ejemplo, dice, tenemos, hablando de los últimos tiempos, dice, tenemos la palabra profética más segura, a la cual debemos estar atentos como una antorcha que brilla en medio de la oscuridad. ¿Cómo lo ves tú y en este sentido que comentó Juan? Yo creo que mucha gente está en busca de la superstición. ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es una buena pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué me doy cuenta que una persona está en busca de superstición y no de profecía? Si una persona realmente quisiera el mensaje de Dios para su vida en profecía, va a decir, me aferro a las promesas de Dios. Y si viene un profeta y me da una palabra de parte de Dios específica, pues la recibo. Si me cuadra, va. Y si no me cuadra, pues juzgo la profecía y la desecho, ¿no? Sí. Porque la profecía también dice la palabra que se puede juzgar, ¿no? Totalmente. Entonces, de hecho, la profecía debe juzgarse con esa palabra que es más segura, que son las Escrituras. Entonces, pero mucha gente está en busca de la superstición. ¿Por qué? Porque hay gente que me dice, yo quiero escuchar la voz de Dios. Creo que sí ya lo había dicho. Pues yo les he dicho, lea la Biblia. No, pero quiero escuchar la voz de Dios audible. Pues léala en voz alta, ¿no? Y se va a escuchar la voz de Dios. Sí, muy buena. Léala en voz alta. Pero porque la gente está queriendo escuchar algo que está queriendo ver, está queriendo como poner a prueba que sí sea Dios. Ajá. ¿sí? Ya. Y no están utilizando la fe. Una falsa realidad de Dios. O sea, el hecho de escucharlo, entonces es real. Ajá, sí. Es como que, quiero como poner a prueba que sí sea Dios. ¿sabes? Es cierto. Y entonces están haciendo lo contrario de lo que la Biblia dice. La Biblia dice que uno tiene que tener fe para poder ver las cosas y los milagros suceder. Pero mucha gente en la actualidad quiere primero ver las cosas para luego tener fe. Y no es así. ¿Y cómo vas a tener fe? A través de la palabra de Dios. Entonces la gente está buscando la superstición. ¿Por qué? Porque no buscan lo que Dios quiere para ellos, ni el propósito de Dios para sus vidas, ni su asignación en la palabra. Lo buscan en lo que el profeta me va a decir. No quieren ellos adaptarse a la palabra ya escrita, ya determinada, sino que quieren que la palabra se adapte. No, y muchas veces quieren escuchar. O sea, buscan al profeta porque quieren que el profeta les diga lo que ellos quieren escuchar. Así es. Claro. ¿Sí me explico? Y lamentablemente muchas veces el profeta cae en ese juego en el que viene y suelta la palabra que la persona quiere escuchar. Así es. Dame una pauta ahí para que sigas con esa. Una vez me tocó estar en un evento donde estaba un profeta. Ajá. Que para mí es muy serio, de los profetas que yo conozco, muy serio. O sea, y esto me llamó mucho la atención porque hubo dos cosas que me llamaron la atención. Una, que la gente se formó como de esas que si fueras a una maquinita, le echas una moneda, le jalas la palanca. Como si estuvieran regalando galletas chinas. Y profetiza. Exacto, como dame una galleta china para abrirla. Entonces la gente quería formarse para que a todos les diera una palabra, como si fuera un repartidor así de nieves, ¿no? Simplemente, o sea, consultando. Consultando. Y ahí es donde podemos caer como lo que hizo Saúl, terminar en vez del profeta, ir con una vidente, con una adivina, ¿no? Que bueno, el vidente queda como en medio porque así se le reconocía también al profeta. Ya con una adivina, ya van como en una esencia más de adivinación. Así es. Pero bueno, me acuerdo que llegó una mujer, y nomás llegó y le dijo, como, quiero que me profetices y todavía no terminaba ella de decir y le dijo, no se puede unir en yugo desigual. Le mató la cura. O sea, ella por lo que yo vi y como ella se retiró, porque le pude haber dicho, no es eso. Ya, sí, claro. Sin embargo, él así discernió y le dijo, no se puede unir en yugo desigual. O sea, no me vengas a querer que yo te profetice lo que tú quieres escuchar. Lo que la palabra ya de antemano te está diciendo, te está direccionando, que pues no es lo mejor. Entonces, se fue triste. Qué tremendo está eso, porque hablábamos de la importancia del mensaje. Es un mensaje divino, pero con un antecedente o base o respaldo bíblico. Y si una profecía que se está dando va en contra de la base profética escrita en la palabra de Dios,
Eso no es profecía. Sí. Es que la profecía es parte de la esencia de Dios mismo. Totalmente. O sea, Totalmente. es parte, así como Dios es amor, así como las características de Dios, la esencia de Dios la podemos conocer. La profecía, pues, es igual. Entonces, cuando nosotros, híjole, dice Pedro, creo que es el mismo que dice que se desviaron por el camino de Balaam, que es justamente lo que decías, David, ahorita, cómo los profetas, ¿por qué se dejan llevar? Ahora, ¿quién distorsiona el mensaje divino? ¿Quién distorsiona el mensaje profético? El que lo vierte, Ay, caray. el que lo transmite, lo distorsiona o se deja distorsionar. O sea, ¿qué es más fácil? Que el profeta o el que profetiza, porque no necesariamente tiene que ser un profeta para profetizar. Ya bajo el nuevo pacto. Así es. Ya en el antiguo testamento eran personas muy específicas, muy marcadas, pero en el nuevo pacto ya cualquiera puede profetizar, que es lo que mencionábamos hace rato. Pero, ¿por qué es tan fácil y a qué se refiere cuando dice se desviaron tomando el camino de Balaam? Ay, es un punto interesante. Le dejamos porque, las... sí, no, me dejaron la parte de... Balaam era un profeta de Dios. Y era profeta. Sí. Y andaba más espiritual el burro que él. Porque el burro se escuchó la voz de Dios y siguió al ángel. Y Balaam no. Uh-huh. Yo tengo una teoría, y es una teoría que no respalda la Biblia, que no dice la Biblia. Eso es una digo yo. Mía. Es algo que yo... es palabra de David, que puede ser juzgada. De David López. De David López, sí. Sí, porque bueno, buscar en Salmos. No. De David López Mercado, yo en mi carne, yo creo esto y pienso así y me voy a animar a expresarlo aquí en el podcast. Agárrate. Yo creo que, la Biblia dice que los dones son Irrevocables. ¿sí? Uh-huh. Saúl estaba en pecado. Estaba buscando matar a David. Era atormentado por un espíritu maligno de parte de Dios. O sea, estaba pesado Saúl, andaba mal, buscando matar a David. Y llega con los profetas y empieza a profetizar. Sí. Y luego... Se sorprende el pueblo cuando lo ven. Lo ven profetizando. Saúl fue entre los tomado por el profetas. espíritu y empezó a profetizar. El Espíritu Santo puede tomar, y perdónenlo por la expresión, a quien se le pegue la gana y dar una palabra profética. ¿Sí? El profeta joven que fue a dar el mensaje con el rey, regresa y se encuentra con el profeta viejo y le dice, yo también soy profeta. Y vino palabra del Señor a mí diciendo que vengas y que comas, cuando la orden que le habían dado era que no comiera, profeta joven. Y llega y come. Y luego... qué buen ejemplo. Espera. Y luego viene la profecía. Ahora sí viene la profecía de parte de Dios por el profeta viejo. El que ya había mentido y el que muy posiblemente era un profeta asalariado del rey que estaba en turno. El profeta viejo. El profeta viejo. Sí. Y la sentencia para el profeta joven viene por parte del profeta viejo que ya había mentido y que estaba en pecado. O sea, el Espíritu Santo puede usar a quien se le pegue la gana. Y el hecho de que el Espíritu Santo use a una persona no es garantía de que la persona está espiritualmente al 100. Claro. Como punto número 1. Como punto número 2, esto implica que muchas veces la profecía viene contaminada de lo que el hombre piensa, siente o cree. ¿Sí? O simplemente, perdón, puedo utilizar mi habilidad, puedo utilizar mi destreza, o en este caso mi trabajo. Tu intuición. No. O sentido común. Puedes profetizar desde ahí. Bueno, o sea. pero me refiero en este caso y en muchos casos, puedo utilizar mi habilidad para un beneficio propio. Mi don. O, bueno, no quería decir exactamente don porque estamos hablando... Pues eso fue lo que hizo Balaam. Claro, o sea, Balaam estaba por un incentivo. Por eso es lo que estoy diciendo. Y que muchos utilizan la profecía
de acuerdo a un interés personal. Claro. ¿no? No, Lo voy a decir con sarcasmo, o sea, es un mercado redituable Sí, claro. para quien lo hace desde ese origen corrupto, lo voy a decir así. Es un mercado redituable, o sea, entonces, Todavía sí está viendo como que ya... el cual después te cobrará Ah, no, los claro. Claro. Sí. cuando le tengas que Pedro, dar cuentas sí. al, Sí, sí, al- sí. al- Pedro dijo algo bien interesante y déjenme se los digo. Al dueño me de lo la busco de una vez. franquicia. Sí, no, al dueño del... No. del- Ah, ¿cómo, cómo lo bajaste? Exacto. ¿no? O sea, de hecho, está ahí cuando dice, en aquel día muchos vendrán y me dirán, Señor, en tu nombre Así es. echábamos fuera demonios, profetizamos y sanamos, hicimos milagros. ¿Qué tantas cosas no van a decir? Pero Él les va a decir, definitivamente, no te conozco. Sí. Ahora, yo creo que hoy... ¿Por qué? Porque la esencia Así es. no era. Yo creo que hoy estamos viviendo un tiempo donde se ha vuelto mercado, como bien decía. Fíjate lo que dice Pedro, dice, esos falsos maestros son como animales irracionales Ajá. que viven por instinto y nacen para ser atrapados y destruidos. Sí. Se burlan de lo que no entienden e igual que animales serán destruidos. Su destrucción será la recompensa que recibirán por el daño que han causado. Sí. A ellos les encanta entregarse a placeres perversos a plena luz del día. Es una vergüenza y una mancha entre ustedes. Se deleitan en el engaño, incluso mientras comen con ustedes en las reuniones de compañerismo. Ay. Wow. Está fuerte. O sea, Pedro... ¿Qué versión es la que Y dice? sí. Es la nueva Oye, traducción y viviente. sí. Ok. Si quieren leer la Biblia en una versión chida, lean la nueva traducción viviente. Está... O sea, fíjate lo que dice, comen entre ustedes, o sea, quiere decir que están entre nosotros, Sí. pero no eran de nosotros. Hubieras hecho segunda. No, sí. Pero fíjense qué fuerte es esto, que aquí no es solamente una cosa, es algo multifactorial. Ay, esa palabra la quería meter. Oye, Sí, la ¿qué andabas palabra buscando. difícil puedo buscar hoy? Ah, multifactorial. Deja ver en qué punto lo puedo meter. Es una cosa multifactorial. Tanto de un pueblo que en general tiene muy poco conocimiento de Dios. Tiene muy poco discipulado. Tiene muy poco... No le interesa tanto leer la Biblia. No le interesa tanto el conocimiento. Aparte, tiene muy poca sabiduría. O sea, lo poco que sabe no lo aplica tampoco. Entonces, juntas esos factores y juntas a un liderazgo o a un líder que muchas veces está buscando la manera de aprovecharse de la ignorancia de las personas o de aprovecharse de la buena voluntad y la buena intención de las personas. ¡Pau! Tienes a un profeta que le está dando palabras a todo mundo le predica, a todo mundo le habla palabras de prosperidad y palabras de cosas grandes para ti de parte de Dios, y ahí tienes a la gente ofrendándole a ese profeta porque me dio la palabra. Ujú. ¿Sí me explico? Y entonces esto hace que eso se convierta en un asalariado. Y un profeta asalariado ya no es profeta, es adivino. Sí. O Sí. sea, a la yugular. Sí, en el conclusión. profeta que está profetizando por dinero Sí, es claro, adivino. claro. Yo miré un profeta hace poco, lo miré en un video, donde le dan una ofrenda porque está profetizando y dijo una barbaridad que dije yo, ay, Dios mío, bendito, ¿cómo pueden decir esto? Dijo, agarró el billete que tenía en la mano, ¿no? Y dijo, esto no es una ofrenda, es un código, le dijo. Oh, Sí, no sé sí. si lo vieron. Eso es un código, le Caray, dice. no. Ay, No, es que hasta eso que se las por avientan buenas. Por eso en el Antiguo Testamento dice, ay Dios, se me expiró el tiempo aquí. Por eso dice en el Antiguo Testamento venían y le daban ofrendas a los profetas, porque eso era un código para que el profeta siguiera profetizando. Y yo por eso te voy a seguir profetizando, porque ese es un código. Yo dije, ¿que acaso Dios dijo, le dijeron los ángeles a Dios, mira, le dieron dinero al profeta, mándale más mensajes para que siga profetizando? ¿Ay, qué? ¿Acaso Adán y Eva le empezaron? Dile más a la serpiente. Oye, en otra versión O sea- es como el NIP de la tarjeta. Wow. O sea, Wow, bueno. si tú me das dinero, es como te doy el NIP para que sigas sacando contenido. Sí, es tristemente, pero, Claro, sí, pero es una sí, realidad. eso. Ahora, vámonos a lo rico y a lo de la profecía. Porque en Apocalipsis, por ejemplo, que para muchos lo ven en un sentido de profecía futurista, hay algunos que dicen que todo esto ya se cumplió. En la época de Nerón y de todo, bueno, etcétera, que es otro tema ahí. Que bueno, ¿a qué voy?
Al inicio de Apocalipsis dice, bienaventurados los que leen las palabras de este libro. Y al finalizar también en Apocalipsis 22:7 dice, he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Entonces, la profecía, la esencia, el producto de la profecía, el impacto de la profecía, la esencia de la profecía es bienaventuranza. O sea, los que se sumergen en la verdadera profecía, en el núcleo de la profecía, no en esta misticismos, dijiste otra palabra, superstición, los que se sumergen en la verdadera esencia de la profecía, que es Dios mismo revelándose a la humanidad, revelándose a nosotros, pues somos bienaventurados. Los que para algunos el Apocalipsis es tragedia, para otros es redención. Para otros es la culminación, la máxima manifestación, la manifestación gloriosa, pues, de Dios ante la humanidad. Entonces, depende de cómo lo asumas y pues depende de cómo nosotros también pues transmitamos pues lo profético, ¿no? Ahora, y para que no se malentienda, nosotros tres creemos en la profecía. Yo creo en la profecía. Sí, claro. Sí, yo creo en el don de No, profecía. no somos antiproféticos. No. Yo creo en los profetas porque también no quiero que eso se preste a que vayan a pensar que somos anti. Porque también hay gente, y esto lo quiero aclarar. Hay gente que dice, no, con ya eso no hay que está muy de moda lo anti-vacunas, anti-esto. No. Porque no es bueno irse a un extremo donde todo es profecía y te conviertes de profeta en adivino. Y tampoco es bueno irse al otro extremo a negar los dones y a negar los ministerios. Sí, no los podemos negar. Sí. Tenemos que, no recuerdo qué iglesia fue la que le dijo Pablo que no sé si fue a los Gálatas o a los Efesios que le dijo, han puesto a prueba a los falsos a los maestros y los han encontrado a los que son falsos. Claro. Entonces, nuestra tarea muchas veces es poner a prueba, no para publicar y decir, miren todos, y que sea nuestro ministerio estar detrás de una computadora exponiendo falsos maestros, no, sino para nosotros mismos saber qué sí recibir y qué no recibir. Claro. ¿Qué parte de la predicación poner a prueba y decir, hey, esto que predicó el pastor Juan Manuel, esto que predicó el pastor Tony, esto que predicó el pastor David, sí está acorde a la palabra o no está acorde a la palabra? Lo que nos dijo fue una barrabasada. Claro. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, pero hay quienes hay una corriente que se llama el cesacionismo, que creen que ya no hay dones, ya no hay profetas, ya no hay apóstoles, y ya solamente hay obispos, pastores y maestros. Se basan en una sola cita para sacarte una doctrina, ¿no? Pero yo no creo que sea así, porque aún en el siglo II todavía había gente que profetizaba, había gente que hacía milagros, había discípulos de los discípulos de Jesús, o sea, la segunda generación de discípulos que fueron discipulados por los que estuvieron con Jesucristo, que todavía seguían haciendo milagros. Y aún la tercera generación de discípulos todavía seguía haciendo milagros, todavía seguía profetizando. Esto lo dice Ireneo en sus escritos como historiador, y él habla de los cristianos y dice, ¿cuántas maravillas no hemos visto entre los cristianos? Y esto lo está haciendo en el año 300. Claro. Entonces, en el año 300 seguía habiendo milagros. Sí. Hay quienes dicen que la era apostólica terminó con la muerte de Pablo y que ahí se acabó y que hasta ahí ya no hubo ni apóstoles, ni profetas, ni milagros, ni dones. No. La Biblia menciona más apóstoles, la Biblia menciona más profetas en el Nuevo Testamento. Sí. Y la historia nos dice que los cristianos seguían haciendo maravillas y por eso las filas del cristianismo se hicieron tan grandes que para que Constantino poder matar a los cristianos, pues tenía que matar a toda la población. Y dijo, no, mejor oficialicemos la religión, ¿no? Claro. Pero lo que voy es esto. No podemos negar lo que la palabra está diciendo, que hay profetas y que hay profecía, pero tampoco nos podemos ir como gordito en tobogán a decir todo lo que se dice de profecía. No, tenemos que ser muy sobrios para juzgar la palabra de profecía que se nos está diciendo. ¿Y cómo la vamos a juzgar? Con el conocimiento que tengamos de la palabra que ya tenemos escrita. Porque no podemos discernir lo que ni siquiera hemos entendido de la palabra escrita. Sí. Mira, me gustó eso que dijiste ahorita porque muchos utilizan la profecía como un vino adulterado.
el cual puede hacer estragos en quien lo consume. Y vaya que ha hecho muchos estragos. Vaya que sí, pero no por ende quiere decir que todo está adulterado. Como bien lo dices, tenemos que ser sobrios. Me gustó esa palabra y la Biblia nos hace mucho esa recomendación. Sed sobrios y velad. Entonces, ahora, para ir cerrando ya con este podcast, nos dice la Biblia, para mí la profecía en nosotros es una señal. Sí, claro. Es una señal. ¿Y dónde lo dice? Por ejemplo, en 1 Corintios 14, 22 dice, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes. Ahora, estas lenguas, estamos hablando de lenguas terrenales, como las que sucedió en el día de Pentecostés, que podían entender los de otra nacionalidad lo que estaban hablando. Entonces, por eso es señal, fue una señal para ellos. Pero no es para nosotros. Pero dice, pero la profecía no es señal a los incrédulos, sino a los creyentes. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, porque por todos es juzgado, lo oculto del corazón se hace manifiesto y postrándose sobre el rostro adorará a Dios. O sea, si la profecía no está causando estos efectos, la verdadera profecía es una luz, es luz. Sí. Tiene que ser una luz. Entonces, para nosotros tiene que ser, la profecía siempre traerá claridad. Entonces, quien escudriña la palabra, quien es una luz, o sea, no necesitas que alguien más venga a alumbrarte lo que por sí solo te alumbra a Cristo. Aparte, Pablo lo dejó bien clarito. ¿Para qué es la profecía? Para edificación, consolación y exhortación. Si la profecía no trae ninguna de esas tres variantes, exacto, pues entonces hay que dudar si sí es profecía o es que el profeta se comió unas quesadillas de Huitlacoche. Una de Huitlacoche y anda medio alucinando. O simplemente algo supo, algo le dijeron y está... Y es que ahí entra la transparencia en el ministerio. Claro. O sea, yo he visto cosas de personas, ciertas actitudes que no puedo decir, ay, es que Dios me dijo. No, simplemente por ciertos conocimientos, por cierta experiencia que ya uno ve y dicen, esto va para tal parte. Es que uno te dice, oye, estoy viendo que esto está ahí. Pero yo no lo voy a decir, porque yo me podría parar el cuello muchas veces con ciertas técnicas psicológicas que uno alcanza a ver de las personas y decirle, es que el Señor me dijo y la gente... El Señor me dijo que va a pasar esto y la gente se va a decir, el David está usando el don de profecía. No, estoy usando una técnica psicológica nomás para encontrar la verdad de lo que estás diciendo. Sí, es la verdad. Una vez mi papá le llegó una hermana, había pasado por un proceso de separación, de divorcio, muy complicado, y habían pasado ciertos años, y empezó a salir con otra persona, ¿no? Pues le empezó a hacer su vida y que, empezó... Pero no le había dicho a nadie, pues precisamente para evitar que se hablara, sino que ya cuando fuera a formalizar, ella quería hacer las cosas bien. Entonces llega un día a la oficina con mi papá, yo estaba ahí, yo lo escuché. Llega a la oficina y está mi papá sentado y le dice, hermanita, ¿qué pasó, pastor? Le dice, ya me dijeron, Así nomás le dijo. La tiró al aire. Así soltó. Ay, pastor, ¿qué le dijeron? ¿Qué le dijeron? No. Nomás salí una vez nomás salí con él, pero ya. Y empezó a soltar toda la sopa. Le dice mi papá, ¿con qué anda saliendo con este brother? No. ¿Quién le dijo? Y está otra chica y amiga decía, tú le dijiste, ¿verdad? Tú le dijiste. Y cualquiera podría decir, ay, el pastor. Claro. O sea, sí, discernió. Me reveló el Señor. No, nada. Yo nomás le tiré le tiré el anzuelo y lo mordió, pero la primera. Sí. No estaba haciendo nada malo. O sea, claro, obvio. Porque pues ella estaba haciendo... Y de ahí salió la plática. No, pastor, hay que hacer las cosas bien. Perfecto. Hijo de papá, pues dele, o sea, salga más veces, salga al mercado y conozca, ¿no? Sí. O sea, pero muchas veces... Perdón por lo que decir, pero a veces uno alcanza a ver cosas a las que le atina. Sí, claro. Claro. O sea, yo alcanzo a ver cosas a las que yo alcanzo a ver cosas de Tony y de Tony y de Juanma, que si los veo latino, y no es que Dios me lo esté revelando y que me está... No, es que... De acuerdo, totalmente. Me hiciste acordar de un amigo que le habían profetizado varias veces y dijo, ese cuate no le atina, de plano no le atina, a nada le atina. Ahora, a mí me han profetizado... Es como si yo te dijera, tú eres talla 2XL y te comes 20 tacos.
No, pues sí, es No, Eso no te lo normal. reveló carne ni sangre, Juanma. Digo, Ahora, dice ahí en Corintios también que la profecía, llegará el momento en que las profecías cesarán. Esa es la cita que muchos usan para decir que hoy ya no hay. Ajá, Ni entonces, profecía, ni ciencia, sí, ni dones. Ni... pero miren lo que dice, solo el amor vive para siempre. Llegará el día en que ya nadie hablará de parte de Dios. Entonces, cuando nosotros ya seamos como Él y lo conoceremos tal como Él es, Y le veremos cara a cara. y le veremos dice. cara a cara, ¿por qué necesitaríamos que alguien más ya nos hable cuando conoceremos todo? Ya conoceremos lo más profundo de Dios, nos revelará todos los misterios que el hombre se ha preguntado por siglos y siglos. Ahora, Entonces, hasta ese momento, pues sí, todavía necesitamos escuchar la palabra profética. yo sí quiero cerrar con esto. Necesitamos conocer tan bien a Dios, o necesitamos conocerlo a tal profundidad, que podamos identificar quién no viene de parte de Dios. Yo ahora sí que trabajo con mi papá y conozco a mi papá y sé cómo es y conozco su carácter y sé cómo de repente levanta la ceja y saca el mentón y dice, ya se enojó, ¿no? Ya lo conozco, ya sé cómo reacciona, ¿no? A veces me dice, oye, dile a su papá, no, si le digo eso va a pasar esto. ¿Pero por qué? No es que yo sea profeta, es que yo conozco a mi papá. Así y yo es. sé cómo es. Y cómo va Conozco a mi gente. Conozco a mi gente. Si un día alguien me dice, tu papá dijo esto, yo le puedo decir así con la mano en la cintura, eso sí lo dijo mi papá o eso no lo dijo mi papá. Claro. Porque lo conozco. Conoce su palabra. Conozco qué es lo que hace, conozco su palabra, conozco cómo opera y por eso puedo saber perfectamente lo que él dijo y lo que él no dijo. Y aún si llego a tener duda, yo tengo aquí un aparatito, ¿sí? Que yo nomás marco un contacto tecla que dice apá y le digo, oye, tú dijiste esto y me quito de dudas. Así Ujú. es. Sí, y muchas veces estamos en Me gusta dónde lo estás llevando. conocimiento de Dios que cualquier persona puede venir a decirnos, Dios dijo esto, pero como no conocemos a Dios, nos creemos lo que dijo. Correcto. Y quien realmente conoce a Dios puede decir, a ver, yo conozco a Dios. Yo hablé con Dios, como dijo Ante Gebel, yo hablé con Dios esta mañana y lo que él me tenía que decir, ya sabré si ya me lo dijo o no me lo dijo y no me vas a venir tú a decir si me dijo o no me dijo. Claro. ¿Me explico? Sí, Yo hablé sí. con Dios esta mañana, yo conozco. Y si llego a tener duda de lo que él tiene que decir, yo tengo, ahora sí que en lugar del telefonito, yo tengo esa habilidad de ir y doblar mis rodillas y decirle, Padre, muéstrame qué es lo que me quieres enseñar y si estoy bien o estoy mal, o si estoy obrando bien o estoy obrando mal, tú dame sabiduría. Porque dice Santiago que si alguno tiene falta de sabiduría, se la pidamos Pídala a a Dios. Dios. Sí. Entonces, si no conocemos al Padre, cualquier barbaján va a venir a decirnos Correcto. cualquier barrabasada Sí. y se la vamos a creer. Creo que esa es la pauta principal. Bien Claro. lo dijiste. Alguien que busca palabras proféticas en el hombre es porque no conoce A la Dios. voz A Dios. de su padre. Así Claro. es. Fuerte, pero Pero realista. es cierto. Alguien que busca la palabra profética más que en los hombres que en Dios es porque no está confiando en la palabra profética más segura que tenemos plasmada en algo que conocemos como Biblia. Cierto. Así es. Entonces, Juanma, No, ahora sí que de acuerdo a cómo están cerrando. Nada que agregar. Creo que... nos puedes decir amén, así sea. no. Sí, va. Vámonos. Listo. Hasta la próxima. Podcast 28. 28. Tu edad, Juan. Estamos llegando. Así es. Estamos llegando. No, tal le falta para la mía. Vámonos. Tiempo. ¿Por qué? qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Es que no sabía si estaban siendo ya sarcásticos o... No. Y me quedé así como... hasta a mí me dejaron patinando. Lo bueno es que No. está grabado. Todo está grabado, no se No, preocupe. no.